Muy buenos días, les habla siempre el hermano Alexander Castellanos. Gracias a Dios continuamos con el bello estudio de la palabra de nuestro Señor y estamos estudiando a la hora de la clase del Día del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos en el capítulo 2, los versos 5 al 11, y el texto central de esta porción es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aparte de la introducción, hemos entrado a ver la parte que corresponde a cómo es que se revela el sentir de Jesús, y hemos visto específicamente que Él es desinteresado y se despoja a sí mismo. Ahora vamos a ver la parte que corresponde siempre a esta misma sección, que Él es servicial y compasivo. Óigase bien, Él es servicial y compasivo. La expresión siervo del capítulo 7 es traducción de la palabra griega doulos, o sea, la palabra griega para esclavo. El término que se traduce por forma en ese versículo es el mismo que se usa en el versículo 6. Es decir, que en el cielo Jesús tenía todas las cualidades de Dios. Eso hay que dejarlo bien claro. En la tierra, Él asumió todas las cualidades de un esclavo. Ya en otros estudios hemos visto lo que implicaba en aquel tiempo ser un esclavo. Es decir, nosotros tenemos que entender claramente que el ser un esclavo no era simplemente una simple palabra, sino que era la forma más dura con que eran tratadas las personas que estaban en esta condición. Entonces, Jesús no nació propiamente dentro de la clase de los esclavos de su tiempo, es decir, pero Él se hizo así, es decir, se hizo a sí mismo un esclavo en el sentido de que dependía totalmente de Dios y obedecía a Dios totalmente. Entonces, como resultado de ello, Cristo también fue esclavo de las necesidades de la humanidad, especialmente de la necesidad de salvación. Muchos pasajes hablan de la condición de siervo de Jesús. Por ejemplo, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 20, y el versículo 28. Miren lo que dice acá: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ve? Entonces, una excelente ilustración de Jesús como siervo la constituye la ocasión en que Él lavó los pies de los discípulos. Esto es bien claro. Y el contraste es vívido. ¿Por qué digo que el contraste es vívido? Porque Jesús había pasado de ser igual a Dios, o sea, la más alta posición imaginable en cuanto al sentido divino, a ser un esclavo, la más baja posición imaginable en cuanto a humanidad se refiere. Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo que se tienen en 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Bien claro. Por amor a vosotros
se hizo rico, se hizo pobre, perdón, siendo rico. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Que el viaje de descenso de Cristo comenzó cuando fue hecho semejante a los hombres. Y de esto vamos a dejarlo bastante claro. Antes del fin del primer siglo, algunos trataron de usar la palabra semejante para enseñar que Jesús era como los hombres, pero que en realidad no era un hombre. Así enseñaban. En otras palabras, que él realmente jamás fue un humano. Cuando confunden esta situación de la palabra como, no dice fue, sino que confunden esta relación de la palabra como. Pero el apóstol Juan combatió esa idea errónea cuando él dijo que Jesús fue hecho carne. Ahí dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14, y el verbo habitó entre nosotros, se hizo carne. ¿Ves? O sea, un ser humano de carne y hueso como nosotros. Entonces, fue hecho carne. Esta es la realidad que nos presenta el apóstol Juan. Y también cuando escribió, vamos a consultar la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 2. Mire lo que dice en 1 Juan 4, 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué el apóstol Juan combatió esta situación? Porque especialmente la primera carta del apóstol Juan es una respuesta al gnosticismo, que el gnosticismo decía que Jesús era todo espíritu, que no tuvo nada que ver con la carne. ¿Ves? Entonces vemos todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Muchos pasajes recalcan que la humanidad de Jesús no fue una ilusión, sino una realidad. Esto debe quedar bien claro en nuestras mentes. Por ejemplo, el autor de la carta a los hebreos, él dijo que él vino a ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Dice ser en todo, no dice en algunas cosas, ser en todo semejante a sus hermanos. Ahora bien, la expresión ser semejante de Hebreos 2:17 se traduce de la misma raíz griega que la palabra que se traduce por semejante en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ahí está usada esta palabra, que es precisamente lo que estamos estudiando. Si quisiéramos, hay cosas, hermanos, que tenemos que entender que pertenecen a las cosas secretas de Dios, como dice Deuteronomio 31, 31. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, y hay cosas que nosotros, los seres humanos, y los cristianos especialmente, debemos de entender que hay cosas que nunca las vamos a entender a plenitud, pero que eso no nos quita la condición de hijos de Dios, no nos quita la condición de nuestro camino hacia esa lucha por alcanzar el cielo. ¿Ve? No podemos saber con certeza por qué el apóstol Pablo usó la palabra semejante en el capítulo 2, verso 7. Hay quienes creen que el énfasis es que en un sentido
Jesús fue semejante a otros hombres porque Él fue completamente humano. Pero en otro sentido, Él fue diferente de ellos porque Él era completamente Dios. Entonces, es aquí una explicación más sencilla. Usted puede notar que la palabra que se traduce por hecho en el versículo 7, póngale cuidado a la palabra hecho en el versículo 7. Esta palabra viene del idioma griego ginomai, con G, ginomai, y puede significar nacer, nacer. La versión revisada, la versión estándar, se lee nacer a la semejanza de los hombres. Nacer a la semejanza de los hombres. Entonces, la frase hecho semejante a los hombres se refiere probablemente a la entrada de Jesús en este mundo. ¿Ve? Él nació como todos los seres humanos nacen. ¿Ve? Ahora, Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Recuerden que un ángel se le apareció a José, su padre, y le dijo, en otras palabras, como quien le dice, no te asustes. Le está diciendo, no te asustes como que te has sido infiel. ¿Ve? No te asustes de que solo estando desposada, solo apartada, para él no estaban casados, María ya está embarazada. Y el ángel le hace ver esta situación que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, no es aquello en lo que se diferencia Jesús de los hombres lo que se recalca en este versículo 7, sino lo que lo hace semejante. Cristo pudo haber sido hecho semejante a un ángel, ¿ve? Él pudo haber venido y desarrollar su obra terrenal en la semejanza de un ángel, y la humanidad se habría maravillado más en aquel tiempo que era desde los tiempos antiguos testamentarios, que la revelación de Dios, una de las formas que usó, y sobre todo en relación al pueblo judío, se usó en infinidad de ocasiones a los ángeles para revelar, para hablarle, por ejemplo, a los profetas. Un ángel se apareció, ¿ve? Entonces, sí, él podía haber venido bajo esta condición y la humanidad se habría maravillado. Podía haber sido hecho semejante a Dios y la humanidad lo hubiera adorado. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Si él había de cumplir su misión, que tenía que ser hecho semejante a los hombres, ¿ve? Miren lo que tenemos en Romanos 8:3. Vamos a leer esta porción de Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ve? En vista de que Jesús, pues, fue hecho semejante a nosotros, Él se puede compadecer de nosotros y ayudarnos. O sea, si el Señor Jesús toma la forma de hombre, es hecho hombre, Él padeció como hombre. Pueda que alguna vez haya tenido dolor de huesos por cansancio de músculos, pueda que alguna vez haya tenido dolor de cabeza como hombre que era,
¿Ve? Yo no estoy asegurando que así pudo haber sido, porque en el caso mío hablo por mi persona. Yo tengo la bendición de no sufrir de dolor de cabeza. Yo me compadezco de las personas que sufren muy a menudo de dolores de cabeza. Veo que es duro. En el caso mío no es así. Pero miren lo que dice en Hebreos. En Hebreos capítulo 2, los versos 17 y 18. Miren lo que aquí se expresa. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Porque él lo padeció. ¿Ve? Luego, más adelante, vámonos aquí mismo en Hebreos, vamos a leer en el capítulo 4, los versos 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hermanos, más importante que lo anterior es que Él pudo morir por nosotros. Como hombre que vino aquí a la tierra en forma, hecho hombre, ¿ve? Él pudo morir por nosotros. Mire en 1 Corintios en el capítulo 15 y el versículo 3. Dice 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es bien claro. Entonces, ¿por qué tuvo Jesús que llegar a ser carne para poder morir en lugar nuestro? Esa es la interrogante que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué tuvo Jesús que llegara a ser carne para poder morir en lugar nuestro? Un autor propuso la ilustración de un hombre que tiene que meterse en el lodo para poder sacar a alguien del fango, ¿ve? O la de un hombre que tiene que sacar o meterse en el agua para salvar a una persona que se está ahogando, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Sin embargo, cualquier ilustración puede ser totalmente insuficiente. ¿Por qué digo que cualquier ilustración puede ser totalmente insuficiente? Jamás, óigase bien, jamás podremos entender en su totalidad por qué fue necesario que Jesús fuera hecho semejante a los hombres, pero esto es lo que la Biblia enseña y nosotros lo tenemos que aceptar por fe. Tenemos que entender esta situación, pues. Nosotros lo tenemos que aceptar por fe. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta última parte que vamos a ver de este estudio en la relación a que Él fue servicial y compasivo? La identificación de Cristo con la humanidad continúa en el versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses. El versículo comienza diciendo: y estando en la condición de hombre, fíjense bien que claro, y estando en la condición de hombre,
La palabra griega que se traduce por condición es chema, se escribe con S y luego la C, la H, E, M, A. Es la segunda palabra para forma que se usa en el texto. Como se hizo notar anteriormente, esta palabra se refiere a la apariencia externa que puede cambiar y que cambia. ¿Ve? La apariencia externa que puede cambiar y que cambia. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que la naturaleza esencial de Jesús, la palabra morfe, se escribe M-O-R-P-H-E, pero se pronuncia morfe. Jamás cambió, pero cuando pasó de la niñez a la adultez, su condición chema sí cambió. Su condición chema sí cambió. Es decir, hermanos, se nos recuerda de la vida y el ministerio de Cristo cuando anduvo en medio de los hombres como hombre. Pero cuando digo como hombre, hay que escuchar la palabra hombre refiriéndose a Jesús con H mayúscula. Porque estamos hablando de un hombre especial. Estamos hablando de Cristo Jesús en una forma totalmente especial. Entonces, vemos que anduvo en medio de los hombres como hombre cuando abrazó el dolor y la aflicción de ser humano. Vamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 53 y el versículo 3, dice 53:3 de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, quiero hacer una pausa para reflexionar sobre lo que Jesús sacrificó para venir a esta tierra. ¿Qué es lo que Jesús sacrificó para venir a esta tierra? Y por mi mente y la mente de ustedes pueden pasar una serie de interrogantes. Trato de trazar paralelos que se pueden dar. O sea, cuando se trazan paralelos, dos cosas parecidas o iguales. ¿Ve? Entonces, ¿qué significaría para un atleta de clase mundial perder el uso de sus piernas? Sería algo totalmente traumático para un atleta. Y usted, si ha estado en el mundo del deporte o le gusta el deporte del atletismo, piense en corredores mundiales que han ganado medallas de oro. Bueno, ¿qué significaría para un artista perder sus ojos? No hablo de artistas ciegos, que nacieron ciegos y que desarrollaron la habilidad de ser artistas porque así nacieron. Hablo de artistas que nacieron con su plena visión y que de repente, cuando han estado y han triunfado en el mundo del espectáculo, de repente pierden totalmente su visión. ¿Qué significaría para cualquiera de nosotros llegar a quedar cuadrapléjico? O sea, incapaz de poder usar los brazos o de poder usar las piernas. ¿Ve? Es algo totalmente duro, hermanos. ¿Ve? Yo a mi edad, pues, tengo problemas en mis rodillas, pero no quiero perder la función motora del poder caminar con la dificultad
que tengo desde hace algún tiempo, pero puedo caminar, ¿ve? Difícil sería para mí aceptar el que de repente ya no pueda caminar, que tenga que depender de mi familia para cualquier cosa. Entonces, incluso cuando yo a usted le estoy planteando estas preguntas, estas comparaciones, estos paralelos, me doy cuenta de que cualquier comparación es lamentablemente insuficiente. ¿Por qué digo que cualquier comparación es lamentablemente insuficiente? Ni siquiera puedo comenzar a entender qué significaría disfrutar de la gloria del cielo y luego de repente hallarse encasillado, por decirlo así, en la carne débil que sufre corrupción de la humanidad. Yo quiero ir al cielo, pero yo tengo que luchar en mí mismo con mi carne débil mientras estoy aquí en esta tierra, mientras este cuerpo es el tabernáculo del Espíritu. ¿Ve? Yo tengo que luchar para esa situación. Y yo quiero terminarles en esta parte diciéndoles lo siguiente, que solo atino a dar gracias a Dios de que Él estuvo dispuesto a hacer tal sacrificio por mí en la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando Él tomó la forma de hombre, cuando Él se hizo en forma de hombre. ¿Por qué vino mi Salvador a la tierra? ¿Por qué Él fue a los humildes? ¿Por qué eligió un nacimiento humilde? Nació de un hogar humilde. No hubo lugar ni siquiera en una clínica de segunda o de tercera clasificación, sino en un pesebre, porque hermanos, así fue como Él nos amó. Así fue como Él nos amó. ¿Por qué bebió la copa amarga de la aflicción, el dolor y la desgracia? ¿Por qué Jesús fue sobre la cruz, fue levantado? Porque así, vuelvo a repetir, Él nos amó. Él no escatimó esa muerte, muerte de cruz. En la siguiente lección que vamos a ver la parte de la sumisión y el sacrificio. Y vamos a ver una apreciación muy especial en relación a lo que es el ser sumiso, a lo que es el ser sacrificado. Yo les ruego que el Señor nos dé vida, y si el Señor viene en estos 6 días o 7 días, mejor, gracias a Dios, porque ganaremos la vida eterna. Termino acá esta parte. Dios bendiga como siempre su palabra para nosotros. La palabra de por sí es bendita, pero que sea bendita en nosotros. Es lo que siempre pido a cada uno de ustedes.